¿Quién discutiría el papel trascendental que tiene el rol de la mamá, no solo para los mexicanos en el mundo, pero particularmente en la cultura mexicana es así de importante? Agradezco la conversación para andar más en la materia a Octavio Contreras Borseguí. Él es historiador de la Universidad Iberoamericana. Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Además de reiterarte nuestra gratitud, pues nos gustaría que compartieras con nosotros precisamente por qué es tan importante, sí, sabemos desde el punto de vista psicológico la trascendencia que tiene el papel de nosotras como madres, pero desde el punto de vista sociológico, como sociedades, ¿por qué es tan importante estar? Porque representa la fase creadora de la humanidad, de todo lo que son los seres humanos, y además representa una base histórica tanto en el caso del nivel nacional como en el caso del nivel internacional. Y en el caso de la sociedad mexicana, nosotros como historiadores específicamente nos dedicamos a analizar procesos, no como era antes en el caso de las fechas concretas y específicas. Y la fecha del 10 de mayo fue parte de un proceso complejo, derivado incluso de lo que fue la transformación de la sociedad porfiriana hacia la sociedad de la posrevolución, y que fue a su vez un subproceso de no menos de 20 años para que llegáramos al evento medular, que es el que nosotros habitualmente identificamos para finales de la década de los 40, concretamente 1943, 44 hasta el 49, cuando se establece oficialmente el que todos conocemos como el famoso Día de las Madres, pero es parte de un proceso, de una lucha incluso de las mujeres, como ustedes lo han ido mencionando, por empoderarse, por hacerse notar, por exigir su participación en una sociedad que habitualmente les tenía asignado un cierto papel confinado sin tener una mayor trascendencia. Pero también es bien importante ubicar que a su vez en ese contexto de la década de los 20, 30 y 40, a la mujer también parte de que se le asignara esta fecha conmemorativa era una forma de mantenerla en un espacio controlado, porque la mujer se estaba empoderando, para la perspectiva de la visión tradicional, un poquito de más, y por eso algunas personas no van a estar tan de acuerdo con el establecimiento de la fecha del Día de las Madres, por raro que a nosotros nos parezca. Fíjate qué interesante, Octavio, porque, bueno, abordamos comúnmente esos temas en este espacio informativo, sobre todo cuando el status quo, por ejemplo, del patriarcado, de la heteronorma se ve afectada. Pues ahora surge esto, y que tenemos, por ejemplo, ya también permea, y tú lo dirás mejor, en el ámbito de la mercadotecnia, Sí. que hay que regalarle a mamá, ahora hay que apostar por estas nuevas vías, donde la mamá no solo es mamá, también es mujer. Sí, en esa línea es bien importante, por ejemplo, uno de los artículos críticos que surgieron ya hace 5 años, en la línea de la construcción del Día de las Madres como una invención propiamente del capitalismo, ¿no? Y que nos invita a esa parte del consumo inmediato, pero que te fijas que a final de cuentas lo que trata de hacer es mantener a la mamá, si quieres, con los recalos de las planchas, los refrigeradores, las estufas, pero a final de cuentas mantenerlas en un espacio en donde, pues evidentemente, ellas son mucho más que, como dice el texto del famoso monumento a la madre, aquella que nos amó antes de que naciéramos, o que nos amó sin conocernos, ¿no? Entonces es parte bien interesante de ver cómo hubo sectores que nosotros ahorita identificamos como conservadores. En aquella época se les veía como retrógradas, y se les llegaba a mencionar en ese punto, se les llamaba reaccionarios, es como se les llamaba en la época de la posrevolución, en donde lo que buscan es subrayar esa parte de la mujer que tiene que ser la que se tiene que mantener cuidando a los hijos y al interior de la casa. ¿Por qué? Porque estaban empezando, a raíz de la Revolución Mexicana, empezaron a darse cuenta, a tener conciencia de la fuerza del poder y de la necesidad de salir y convertirse también en profesionales tan importantes, y en otras ocasiones más que el papel de la vertiente masculina en los ámbitos profesionales. Entonces es bien interesante cuando te pones a analizar toda esa construcción de aquel proceso. Y ahora, Octavio, pues tú que has documentado todo esto a lo largo del tiempo, sin duda estamos en un momento donde me parece que ese
la ruptura de un nuevo paradigma, porque estamos forcejeando otra vez las mujeres por pues establecer estos roles que tanto nos competen de una forma diferente. Sí. ¿Hacia dónde está encaminándose esta vía? Esta vía se va encaminando en la línea de que verdaderamente las mujeres ya como una organización activa, participativa, reconocida políticamente, con bases en normas y derechos que antes no tenía. ¿Te acuerdas que la mujer, hasta antes de las modificaciones legales de 1953, la mujer no tenía ni siquiera derecho a votar ni a ser votada, ¿no? En la sociedad en la que nos encontramos ahorita, que evidentemente adolece todavía de muchas cosas que tienen que mejorarse, tenemos una participación más activa, reconocida legalmente y que permite que nosotros podamos entrar en esa vertiente de un diálogo para efectivamente conseguir una sociedad que le permita una participación justa en los niveles en los que las mujeres decidan tener esta participación, y ahora sí que no nada más porque lo dice la ley, entonces pues la ley a final de cuentas la habían construido los hombres. No, las mujeres están teniendo una participación mucho más fuerte y más valiosa, y debe de aprovecharse esta circunstancia para ir más allá de una serie de decisiones que solo cumplen, y eso a veces entre comillas, en el marco legal. Y yo creo que se está haciendo algo muy fuerte por parte de la participación de las mujeres en su conjunto, sin dejar de lado que la otra parte también cuenta y participa, y lo que tenemos que establecer es un diálogo y no única y exclusivamente un antagonismo, que a veces nos ha llevado a perder mucha tinta y a perder mucha saliva y no hacer lo que corresponde hacerse, ¿no? No pudimos haber terminado de mejor forma esta conversación. Octavio Contreras Borseguí, historiador de la Universidad Iberoamericana. Te agradecemos infinitamente, Octavio, y esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Yo dispuestísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Abrazo fuerte, Octavio. Igual. Oiga, en Nezahualcóyotl se puso en marcha un operativo de seguridad por zonas... Gracias, está afuera. Buen día. Hasta luego.